Gracias, señora presidenta. Hace unos meses aparecía en prensa un dato, y es que la isla de Tenerife ganaba en superficie cultivable aproximadamente unas 1000 hectáreas. Ese fue un dato que me llamó la atención en sentido positivo, porque estamos acostumbrados a un debate siempre del mal momento del sector agrario en su conjunto. Y la sensación que se traslada siempre al final es pérdida de cabaña ganadera, pérdida, es decir, siempre en términos de pérdida. Y cuando uno ve estos datos, también te hace reflexionar que hay luces y esperanzas un poco también en un horizonte complejo, con todas las dificultades que todos conocemos, que además en los últimos meses se han ido agravando con el encarecimiento de determinadas materias primas y elementos fundamentales también, como pueden ser los combustibles, electricidad, etcétera. Pero era un dato positivo. A partir de ahí uno empieza a analizar, intentando extrapolar ese dato al conjunto de Canarias, y sinceramente, consejera, es difícil. Es difícil por la enorme dispersión y la poca homogeneidad que existe a la hora de los mapas de cultivos, isla por isla, para tener una fotografía de conjunto. Y aquí viene el primer planteamiento, y es de qué forma la consejería, de la mano de cada uno de los cabildos insulares, puede intentar, ya no los criterios sobre los que se establecen las bases de esa superficie cultivable, que creo que ya es homogéneo, sino los periodos en los que se realizan. Es decir, intentar que, por poner un ejemplo, que en el año 2023 cada una de las islas haga el mapa de cultivo, y ya luego, no digo que año a año, porque sé que es difícil, pero cada 2, 3 o 4 años podamos ir teniendo una nueva radiografía, una nueva fotografía en cada instante del mapa de cultivo. Porque le pongo un ejemplo. Fíjese, ese dato de cerca de 989 hectáreas de crecimiento en la isla de Tenerife corresponde a los cultivos, el mapa de cultivo del año 2021. El anterior era del año 2016. Es decir, se ganaron 989 hectáreas del 16 al 21. Pero si nos vamos a la isla de Lanzarote, un dato más positivo todavía, se ganaron 2.187 hectáreas en el año 2020, mapa de cultivo. El anterior era el 2014. El Hierro ni lo intenté porque el último que estaba era del año 2015 y no tenía además elementos comparativos con momentos anteriores. Pero, por ejemplo, La Palma, que ganó 424 hectáreas en el año 2017, la referencia de esas 424 hectáreas que se ganaron fue con respecto al último estudio del año 2008. Por eso es verdad que es complejo. Este dato que voy a dar ahora, obviamente, es un dato que el volcán de La Palma, obviamente, habrá modificado. Pero hay un dato positivo que, a pesar de toda esta dispersión en el tiempo, en el mapa de cultivo, al menos por donde yo he podido ir averiguando, a lo mejor existen otros datos actualizados, hace que en cada uno de esos espacios temporales, si nos fuéramos al último dato en cada una de las islas, Canarias ha ganado 3.941 hectáreas con respecto a cada uno de los momentos anteriores en los que se midió. Por tanto, creo que este es un aspecto positivo. En esto luego hay luces y sombras. Un ejemplo, si aterrizamos, digamos, por cultivo. Gran Canaria ganó el año pasado 3 hectáreas, por ejemplo, en viñedos, cuando sabemos que hay otras islas que en viñedos están perdiendo hectáreas en los últimos años. Pero en el conjunto de Canarias, muy positivo, por ejemplo, es que en 2017 había 383 hectáreas de olivos que hablábamos con anterioridad, frente a 111, es decir, se multiplicó más que por 3, por ejemplo, si tomamos como referencia el año 2011. O un dato muy potente, el aguacate solo en la isla de Tenerife pasó de 1,7 millones de kilos en el año 2012 a 4,29 millones de kilos en el año 2020. Esto significó que se duplicó las hectáreas dedicadas al aguacate solo en la isla de Tenerife. El planteamiento al final va en distintas líneas. Uno, que hay un horizonte de esperanza, en esto hay un esfuerzo desde lo público, pero un esfuerzo muy importante del sector primario en su conjunto, de cada uno de los agricultores y agricultoras que se dedican a nuestro sector primario. Creo que poco a poco ha ido calando también la importancia, teníamos en la pregunta anterior, de la soberanía alimentaria y la importancia que aquí, los que aquí vivimos, tenemos que darle al producto que aquí se produce y se cultiva.
La importancia de que poco a poco también, aunque seguimos años luz de lo que sería deseable, el sector de la restauración y de los hoteles van apostando poco a poco sobre nuestros productos. Antes era extraño en unas islas más que en otros. Por ejemplo, en Tenerife había una tradición muy importante de consumo de vino y consumo de vino canario. Voy terminando, señora presidenta, pero en otras islas no era así. Y cuando uno iba a un restaurante, ya no es que consumiera poco vino canario el consumidor canario, es que era difícil encontrarlo en las cartas. Eso poco a poco también ha ido cambiando y creo que es una de las razones de estos datos en sentido positivo. Para sentirnos absolutamente tranquilos, obviamente no, pero es verdad que en ese mare magnum de noticias negativas que siempre llegan, cuando vi ese dato y empecé a analizarlo isla por isla y en el conjunto, más allá de aquel planteamiento que le hacía al principio de mi pregunta, nos alumbra ese horizonte de esperanza. Dato negativo. Es verdad que Tenerife en 2021 ya eran 18.738 hectáreas cultivadas, pero quedan por cultivar, superficie agrícola sin cultivar, 19.661. Digo esto para que no nos relajemos con el dato positivo y que sepamos que queda muchísima tarea en adelante. Quería conocer un poco las líneas de trabajo de la Consejería en este sentido y si tiene datos más actualizados y sobre todo esa posibilidad de homogeneización de la mano de los cabildos insulares para tener datos más certeros, más actualizados del conjunto del sector primario. Muchas gracias, señor Campos, por ajustarse al tiempo. Tiene la palabra la señora consejera por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, es verdad que la Consejería de Agricultura maneja muchísimos datos de todo tipo, y es verdad que tenemos que seguir mejorando el aprovechamiento de esos datos, porque, por ejemplo, usted hablaba de estos datos, aparecen los mapas de cultivo, pero es difícil hacer también entender también esas cuestiones que hablaba usted, ¿no? Las comparativas, es decir, cocinar esos datos para que estén al alcance de cualquiera que quiera estudiar esos datos desde un ordenador, ¿no? En ese sentido estamos haciendo esfuerzo con otros datos también, como por ejemplo con el cuadro de mando de importaciones y exportaciones de Canarias, que es muy sencillo, que es muy interactivo, o por ejemplo también con el cuadro de observatorio de precios agrarios, ¿no? Estamos haciendo el trabajo de precisamente poder dar uso a toda esa cantidad ingente de datos que tenemos en la Consejería. Y uno de ellos, por ejemplo, también es el cuadro, los mapas de cultivo. Es verdad que los mapas de cultivo se hacen por parte de la Consejería, con encargos externos, con un equipo de técnicos que, digamos que trabaja isla por isla, bajando a nivel de terreno. Es decir, se hacen comprobaciones a nivel terreno, por tanto son trabajos bastante complejos y también bastante costosos. Y se va haciendo una isla por año. Se empezó, no recuerdo, y se va actualizando, por tanto, cada 6-7 años se van actualizando cada una de las islas. Es verdad, lo ideal sería tenerlos actualizados todos los años, pero a ese nivel de detalle es muy difícil porque está la parte también de control de campo. ¿Qué valoración hago? Es verdad que se ve un cambio también en los cultivos, ¿no? Retroceden algunos cultivos que ya lo sabemos. Es decir, cuando estudias los datos te das cuenta de que son las cuestiones que siempre hablamos aquí, ¿no? El viñedo ha ido retrocediendo en los últimos años, por eso nosotros hemos hecho un estudio diagnóstico del estado del viñedo, por eso estamos trabajando en buscar temas de regadío específicos para viñedo, por eso también incrementamos las ayudas del POSEI al viñedo, todo para intentar revertir esa situación de abandono de las zonas de viñedo. También vemos un abandono progresivo del sector del tomate, también lo sabemos, ¿no? Por eso tenemos un plan estratégico para el tomate que incluye mejoras en las ayudas a diversificación, sobre todo a esos otros cultivos que son rentables, mucho más rentables, como los cultivos subtropicales y que además son completamente complementarios o que perfectamente en las zonas donde se cultivan tomates se pueden cultivar esos cultivos subtropicales y de ahí los esfuerzos que estamos haciendo, además en zonas específicas como la aldea de San Nicolás, que es una zona que depende específicamente de ese cultivo del tomate. Y luego vemos cómo hay otros cultivos que van creciendo, como determinadas hortalizas, que son muy variables a lo largo de los años, como la papa, que unos años se cultiva más, otros años se cultiva menos, o por ejemplo como los cultivos subtropicales específicamente, aguacate, mango, papaya, son cultivos emergentes, que son cultivos estratégicos porque son rentables, son cultivos de exportación también, y por tanto, en ese sentido también tenemos líneas de trabajo para apoyarlos.
Cuestiones como las directrices de ordenación del suelo agrario nos ayudan a proteger al suelo agrario. Usted decía que había muchísimo suelo sin cultivar. Tenemos una competencia feroz con otros usos del suelo y, por tanto, las directrices de ordenación del suelo agrario y su reglamento viene a simplificar la inversión en el suelo agrario y a protegerlo. Y esas son las vías, ¿no? Mejorar las condiciones de vida y favorecer que ese suelo agrario se mantenga y se incremente, para así mejorar las rentas de los agricultores y de los ganaderos.